Bueno, este video pudiera ser una modesta sugerencia, por supuesto, a los párvulos de la política criolla, a la gente que está haciendo política con sus sueños en ristre y con todo su potencial. Si empiezan para cambiar todo esta porquería que nos han dejado. Y entonces los veteranos, los que ya peinamos algunas canas, hemos tenido que aprender a fuerza de contronazos, de chingadazos, de golpes, de adversidades, de fracasos, un montón de cosas. Y entre las cosas que hemos tenido que aprender forzosamente, han sido muchas que no nos gustan. No nos gustan para nada, nos remuerden la conciencia, nos abaten en la ensoñación y todas esas cosas sublimes que sufrimos en silencio. Pero hemos terminado por aceptar, y a partir de aceptar esa realidad evidente e indiscutible, hemos abreviado las posibilidades, pero esas abreviaciones, esas abrevaciones no son gratis, o sea, son difíciles de tragar, son sapos gigantes que no pasan por la garganta. ¿Qué te parece si hablamos de eso en un rinconcito que hay por allá en el bosque? Porque esto hay que tomarlo con calma, o sea, es una parte de la maduración de las consecuencias. Y en ese rincón, pues no sé por qué será que nos inspiramos. Te invito a que caminemos un rato y deshojemos la margarita. Y el rincón ya ustedes lo conocen. Claro, el video comienza con una pregunta. Y una pregunta incómoda, porque no tiene relación aparentemente en nada con lo que nosotros buscamos y estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿qué clase de gobierno le importa, le interesa a las corporaciones norteamericanas que gobiernen o que lleguen al poder en nuestros países? ¡Qué barro! ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Y quiere decir entonces que nosotros no tenemos la libertad de elegir a nuestros dirigentes, a nuestros líderes políticos para seguir un proyecto de gobierno nuestro que defienda los intereses de la nación, el bienestar de la mayor parte de la sociedad? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver los norteamericanos en esto? Con sus corporaciones y todo, que se llevan todo, pero nosotros acá disponemos y decidimos nuestro destino. ¿Para qué tenemos la independencia? ¿Para qué somos soberanos? Tú porque, o vos, o usted viejo, porque está vendido. Usted piensa, cree que nosotros somos todos estúpidos. Usted piensa que acá pueden manejar los intereses nuestros las compañías norteamericanas. Vendido, viejo traidor. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más me puedes tirar? O sea, es natural. Si yo estuviera a lo mejor en tu lugar y no tuviera la información y me hubiera enterado de la realidad, pues pensaría más o menos parecido. O sea, yo pensé igual que ustedes.
No que podría haber pensado. Yo pensé igual que ustedes antes de salir de Argentina, hace 70 años atrás. ¿Cómo? Claro, es natural que nosotros tengamos todavía ingenuidad, diría, no diría ingenuidad, falta de información, falta de sinceramiento de nuestra clase dirigente, falta de explicarnos las realidades. Y no es fácil explicarla, porque muchos no la saben. Sí, la saben, pero no la saben. Que en otros países quienes deciden no son los políticos, no son los ideólogos, no son los historiadores, no son los periodistas, no son los medios de comunicación, no es la embajada o las embajadas. Quienes deciden son los poderes corporativos que tienen miles de millones invertidos en tu casa, que están haciendo negocios monstruosos y que tienen un poder inimaginable que concentran todos en la Cámara de Comercio, pero ellos, la Cámara de Comercio, son empleados. Entonces, esos poderes corporativos de que te hablo, que son la mayoría, otros son con chapa inglesa, francesa, alemana, esos son cartelitos. El poder corporativo desde Londres se maneja a través de la corriente de Wall Street, acá donde estoy ahora yo, este país, y manda todo. O sea, los capitales no tienen patria, pero operan. Entonces, esos son poderes corporativos que son los poderes financieros. En realidad son los poderes financieros los que tienen las corporaciones. Te producen todo, absolutamente todo lo que mueve tu país. A pesar de que siembran ustedes, cosechan ustedes, se rompen la cabeza todos los días, se pelean ustedes, reciben las protestas, se imparten palos, en fin, el trabajo lo hacen ustedes. Pero el poder corporativo decide los destinos de tu gobierno, de tus ideas, de tu filosofía, de tus doctrinas, de todo lo que vos te creas que eres propietario y que eres absoluto, soberano, para nada. Entonces, ¿eso lo sabías de verdad o lo ignorás todavía? Porque es posible que muchos, por el procedimiento, no que yo me voy a meter personalmente con un dirigente político y decir usted es un ignorante. No, por el procedimiento que ellos muestran, cómo actúan, cómo se mueven, cómo dialogan con nosotros, con el pueblo, pareciera que no lo conocen el tema Pareciera que lo ignoran olímpicamente y que están creídos de que ellos pueden hacer todo lo que puedan prometer. Y te tengo que decir, lamentablemente, mirá, con mucho dolor, que no es así, hermano. Para nada. Y te lo voy a explicar desde mi modesto posicionamiento. O sea, no te creas que yo soy un iluminado, un ideólogo, un político con experiencias para darte una cátedra. Para nada. Yo te voy a decir con lo que modestamente he aprendido, he comprobado y lamentablemente he terminado por aceptarlo. Por eso a veces cuando te propongo alguna cosa, no lo hago desde mi pasión y sentimiento, sino lo hago de mi razonabilidad. Es decir, de lo que me he tenido que tragar yo para aprender. Y de ahí pudieran surgir, una vez entendida esta realidad, nuevas ideas. Y para nuevas ideas se necesitan nuevos protagonistas que estén informados. Porque los viejos protagonistas que nosotros tenemos en nuestros países, que los más acendrados, los más sólidos, constituidos, son los sindicalistas.
los jefes de los sindicatos, que están atornillados hace 50 años ahí, que los han usado, a todos los han usado los poderes corporativos. Y han negociado, hay confort y todo, pero en la parte del león siempre se la llevó el poder corporativo. Y la parte de la miseria, de la pobreza, siempre se la llevaron los trabajadores. Entonces, hoy me dirás, me venís a hablar del poder corporativo norteamericano, pero estás vendido, ¿cuánto te pagan? O sea, no puede. Es natural que pienses así. ¿Cuánto me paga a mí el gobierno de Estados Unidos para hacer de alcahuete? Y yo me he tenido que refugiar aquí, hermano, porque la pobreza y los ideales chocan. O tenés pobreza o tenés ideales. Si tenés ideales, estás expuesto a que te rompan los huesos y luchar toda una vida y pasar como una sombra, no poder cambiar nada. Yo he visto a miles de compañeros, de amigos, que han luchado denodadamente y que no han querido entender esta realidad, porque no han andado, porque no han están cegados con eso. A lo mejor los alimentaba ese grupo de gente que necesitaba un líder y lo financiaba. Como todos los líderes que hay en nuestros países, que son líderes de organizaciones que viven del sacrificio de los demás, de donde no trabajan. Generalmente yo solamente un solo líder sindical lo vi trabajar, que se llamó Eustaquio Tolosa. Una vez vine con un mensaje de Perón a él y lo busqué por todos lados. Y me dijo, no, están estibando en el puerto. Y digo, no, ¿cómo? Eustaquio Tolosa, el líder más importante del sindicalismo de los trabajadores portuarios, va a estar trabajando. Y cuando llego al puerto me lo veo. Dice, acá hay que estar, acá es Eustaquio. Estaba acomodando bolsas. Es el único líder político que yo he conocido, líder sindical, que trabajaba. Los demás viven en reuniones y son todos millonarios, no son pobres diablos, no son, bajo ningún punto de vista. Pero bueno, esto es otro tema. Y ahora entonces te tengo que explicar por qué estamos en manos del poder corporativo y por qué todo lo que pase en nuestros países tiene que ser aprobado. No hagas nada que afecte sus intereses, para nada. Y te hablo de la fabriquita más o menos mediana, hasta la fábrica de automóviles, hasta las fábricas que te ponen 300 robots y te eliminan 3.000 operarios. Anda a discutirle, decirle a la Ford o a cualquier empresa importante norteamericana que está en tu país o en nuestros países, que no traigan robots, que pongan a trabajar a la gente. Se te ríen en la cara, te dicen, no, me voy con la inversión a otro lado. ¿Cómo? Sí, me voy con la inversión a otro lado, que no me exigen nada, que les doy, que compro 4 o 5 dirigentes políticos, los pongo en el gobierno y hago lo que se me da la gana y no le doy explicaciones a nadie. Al contrario, ellos me tienen que venir a dar explicaciones a mí. Así procede el poder corporativo, con todas sus ramificaciones. Pero no creas que yo soy un ignorante, que no sé nada, que tu pensamiento sea de que los vas a echar a los norteamericanos y que van a venir los chinos y que los chinos te van a regalar todo y que te vas a ir a tu casa a descansar. Los chinos no van a entrar en el continente más de lo que han entrado. Y se va a armar un despelote del carajo si quieren entrar más los chinos. Estos ya van a empezar a reaccionar violentamente. Porque, oíme, es mucha la inversión, hermano, que hay. ¿Cómo van a dejar comerse, como dicen los mexicanos, el mandado? Ponete en el lugar de un poder corporativo que está haciendo ganancias extraordinarias, que todo para ellos, para el problema social, entonces es problema nuestro, no es un problema de ellos.
Anda a hablar con un gerente de una corporación, con un mandamás, con un CEO. Y no les importa un pito el problema social que tiene el país. La policía, dicen, te rompan en los huesos, que se cae la boca. O si no, cómprenme al dirigente. Cómprenlo o enférmenlo, qué sé yo. Entonces, ingenuamente muchos de nosotros, políticos sobre todo, piensan en la salida a lo chino, a lo ruso o a lo chino. No, eso no hay forma. O sea, tienen que entender que el capitalismo, que es el padre del poder corporativo, están 200 años adelante de todo lo que nosotros pensemos como gran novedad. Ellos tienen todos los riesgos estudiados, porque tienen suficiente poder en todo orden, no solamente capital. Tienen poder tecnológico, poder científico y poder militar, hermano. ¿Qué te crees que los militares del tercer ejército, de no sé cuánto, vienen a conversar del problema de los sindicatos o del problema social del país, de que no hay hospitales, de que la pobreza, de que a ver cómo le ayudan a la acción social para cubrir a los ancianos o a los niños? ¿Te crees que ellos se van a ocupar de ese problema? Y van a abandonar sus miles de millones de dólares que están invertidos ahí y que lo están produciendo. No sé cómo lo pensarás, cómo creerás que son tan tontos, que van a tener ese poder corporativo que tiene detrás poderío atómico, nuclear y que te hacen temblar el mundo. Se van a estar preocupados por el problema social. Ahora, si nuestros políticos no lo saben eso, pues yo me imagino que lo deben saber, que un tipo dirigente político, por ejemplo, voy a hablar del peronismo, voy a hablar de Argentina, no voy a hablar de México. México es un mundo aparte que hay que dedicarle un tiempo prudencial para entender lo que está haciendo el presidente de México, que sabe de esto, pues es un maestro en esto. Y por eso lleva a México. Él tiene todo el mundo en contra en México, el presidente, toda la oposición, los medios de comunicación, todo. Sin embargo, no lo paran. La Corte Suprema, los jueces, están enojados con él porque ¿sabes por qué están enojados con López Obrador? No están enojados por lo que está haciendo. Con López Obrador están enojados porque les cobra impuestos a todos. A todos les cobra impuestos, tienen que pagar. Y otra de las cosas más importantes que tiene toda la prensa en contra es porque no los subvenciona, no les paga pingües y les da oportunidades como tenían antes para hacer negocios de toda índole. Y cobraban millones de dólares los tontos que vociferaban. Y entonces les cortó el chorro. López Obrador les cortó el chorro a todos. Y no invierte un peso en promociones de él. Por eso todos están en contra, todos absolutamente, pero mucha gente no sabe por qué tanta contra de la prensa. No hay mordida, no hay negocio con López Obrador, se ha cortado. Y tiene el pueblo, él desde la tribuna que tiene, las mañaneras, los maneja como un titiritero, se mueven alrededor. Y como eso le conviene al imperio, y están protegidas sus corporaciones, va a seguir otro parecido a López Obrador en el gobierno seguramente. Ahora bien, es un tema que sí nos importa, y es bueno conocerlo, pero el tema nuestro, nosotros que estamos ahora con Milei, con todas esas, la Bullrich, Macri, Alberto Fernández, ahora se juntan los viejos peronistas que vienen a resolver, pobrecitos. Te digo de verdad, con mucho dolor te lo digo. Me dan lástima verlos como niños queriendo jugar con un juguete antiguo, habiendo
ahora juguetes electrónicos, muñecos y muñecas que hablan contigo. Y nosotros queremos jugar con los trencitos, con los autitos de cartón o de metal. Entonces, volviendo al tema del poder corporativo, que es la madre del borrego, la madre, el padre y el abuelo del borrego. La madre, el padre y el abuelo del borrego. Ellos son los dueños de nuestros países. Porque no solo que financian cómo generar riqueza. Por ejemplo, ahora hicieron un gasoducto en la Argentina. ¿Quién lo hizo ese gasoducto? ¿Has averiguado quién financió eso? ¿De dónde salió el dinero? ¿Lo has averiguado? Porque me gustaría saberlo, que me averigües como ciudadano, como periodista, como investigador, como se te antoje. Si has averiguado y pudieras poner una información fidedigna en un medio de comunicación para que nos enteremos quién financió eso. ¿De dónde salió la plata para hacer un gasoducto que viene de Vaca Muerta y que le va a vender gas a Brasil? Sería bueno que lo sepas. ¿De dónde salió? Si Alberto Fernández recorrió el Banco Central a la reserva para pagar el gasoducto, me gustaría que lo sepas, para que te enteres que lo que te estoy diciendo tenés que darle bola, o sea, tenés que atenderlo por lo menos, no te digo que me creas nada. Sino que, entonces, el poder corporativo ese que tiene inversiones en todos lados, que todo lo que consume, ya no solamente lo que produce, todo lo que consume directa o indirectamente depende de la banca mundial, depende de su dólar mágico, el dólar es mágico, está no sé qué precio está, no, o sea, ya ni siquiera noción del precio del dólar. O sea, ya se pasó eso. Entonces, ese poder corporativo, que es el hijo putativo del poder financiero, que está instalado, yo te hablo de Argentina porque pasa en Brasil, pasa en Chile, o sea, los grandes riquezas. Ahora, por ejemplo, en Brasil, que tanto cantaron la pureza de la Amazonia, y ahora van a sacar petróleo. ¿Quién va a sacar petróleo? Averigua quién es el que va a sacar petróleo en la Amazonas. ¿Te crees que van a venir los chinos a sacar petróleo? Desaparece hasta la Amazonas si vienen a los chinos, o los indios, o los hindúes o algo. Entonces yo quería hoy hablarte de estas cosas para que dejes de engañarte, para que dejen de mentirte, y al mismo tiempo para que nuestra dirigencia joven, que es la que va a aparecer ahora, cuando se entere de estas verdades que estamos hablando, porque todavía muchos no se han enterado. Por ejemplo, hay una cantidad de la juventud nuestra, muy inteligente, ¿eh? No te creas que son tontos, para nada. Lo que pasa es que les falta información. Si una persona, por más inteligente sea, si no tiene información, pues actúa como actuaron hace 100 años, 80, 70 años los dirigentes que llevaron el país. Pero no lo entregaron sí, lo entregaron porque se vendieron, pero si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros. O sea, esto obedece a un proyecto geopolítico continental, no obedece a una voluntad. No te creas que los norteamericanos se hicieron dueños de todos porque un día se levantaron de una mal dormida borrachera y se les ocurrió quedarse con el continente. Esto comenzó en 1823, cuando James Monroe le dijo América para los americanos, le dijo a todos los franceses y españoles que querían volver a reconquistar sus colonias. Es un proyecto que tiene 1823, 2023, 200 años, que es la doctrina Monroe. O sea, se quedaron con todo. Y entonces ese proyecto, el que se interpuso en el camino, lo liquidaron o lo compraron. Los líderes que cayeron fueron los que no quisieron negociar.
fueron los que con sus ideales en Ristre, con sus ideales, no quisieron entrar en ninguna trampa, ¿no? Y los barrieron. Desde que Sandino, Martí, en fin, todo. Y los que no quisieron transar, los dejaron vivir como pretexto para tener un enemigo gratis. Fidel Castro y su comunismo fue un pretexto del imperio, que no lo quisieron liquidar, para tenerlo como ariete, decir, ahí están los enemigos, los comunistas. Pero no lo dejaron mover, no lo dejaron instalar el comunismo en Latinoamérica. Y el más peligroso de todo era Salvador Allende en Chile. Mirá cómo terminó. Entonces nosotros tenemos que haber aprendido, porque la realidad no es por ideales, ni por principios, ni que a mí me convencieron, ni que yo ahora estoy entregado, que me compraron, nada de eso, es la realidad. Ellos, obedece a un proyecto que tiene 200 años, hermano, y que se ha sido llevado a la perfección, y que como está instalado y como está fortalecido, no hay forma de destruirlo. O sea, no te hagas ilusiones de que los vas a destruir, de que ahora va a venir Milei o cualquiera que venga, pobrecito, le van a poner, lo están ellos mismos fogoneando, para que se entretengan ahí, a ver si alguna fábrica del poder corporativo o saca o petróleo o gas o lo que produce riqueza o la distribución de la energía eléctrica o la generación, o en fin, los grandes negocios, pasaron a manos argentinas. Ahí tenés la hidrovía, por ejemplo, que es un centro nervio que podría ya el país haberlo tomado en sus manos. La hidrovía, sí, que es una conexión que saca del centro de América del Sur todas sus riquezas al Atlántico. A ver si la pusieron en las manos de los argentinos, o si la quieren agarrar, o si se la han permitido. Te digo una cosa por decirte cualquier cosa. Entonces, esta confesión o qué sé yo, este razonamiento, ponele, así en barbecho, así como en mano alzada, o sea, sin la solvencia ética y cultural que requeriría la persona con una gran sabiduría y conocimiento pudiera sostenerlo esto en una tribuna pública. Yo te lo digo porque la conozco de base, pero no la puedo desarrollar como a lo mejor sería necesario hacerlo. Pero de todas maneras, sea como fuere, no hay cambio. El poder corporativo seguirá gobernando y mandando y tomando decisiones estratégicas, sobre todo en geopolítica. Entonces, ¿lo sabías esto? Y sí, esto no lo ignora nadie, pero ¿es tan serio esto? Mucho más serio que cualquiera, no del pueblo, de los políticos que se precien de ser verdaderos líderes que conmueven al mundo, si no se someten, si no negocian, no tienen posibilidades de llegar al poder. Y lo van a tomar, si negocian, le van a tomar examen. Si representa alguna seguridad para su poder corporativo. Si no les garantizan a ellos la seguridad, no llegan al gobierno. Si ellos tienen los medios de comunicación masiva, tienen las leyes, tienen el Congreso, tienen todo en sus manos. O sea, no lo tienen públicamente, pero te lo mueven de tal manera que es como si lo tuvieran, sin tenerlo. Yo quería hoy hacerte este video porque es parte de nuestra modesta tarea desde abajo, desde la base de la pirámide. Entonces ahora me preguntarás, bueno, ¿y cuál es el descubrimiento tuyo? Porque es natural que diga, bueno, suponiendo que tengas razón, que me digas, cualquiera de ustedes, que me diga, suponiendo que tengas razón, que es cierto lo que tú dices, es cierto, pero que tú me digas, suponiendo que tengas razón, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Entregarnos todo? No,
Esa es la parte medular del tema. No hay que entregar nada. Ahí tenés López Obrador cómo está haciendo las cosas. Hay que negociar con ellos, llevarlos a una mesa, hacer primero la unidad. O sea, hay un trabajo que hacer, la unidad de los pobres, de los marginados, de los explotados, de los colonizados. Pero no para una rebelión armada y hacerle la revolución social, como han querido hacerlo. Unirnos, primero tener informadores, información, que es la comunicación, que yo te hablo del continentalismo, comunicación y todo eso. Y segundo, sentarnos en una mesa bien respetados, sin insultarnos, sin faltarnos el respeto, sin castigar a nadie y decir, bueno, muy bien, ya hemos aceptado, ya está. Nosotros, o decirle, mirá, no quiero saber nada con ustedes, yo me voy con los chinos. Con los chinos, bueno, entonces atente a las consecuencias. O sea, así de simple. ¿Qué es lo que le van a hacer a Lula cualquier día de esto? A Lula le van a decir cualquier día de esto, es decir, ¿querés hacer negocio con China? Andá con China. Pero nosotros, y te van a aceptar que te vayas con China así alegremente y decir, bueno, disculpa, Lula, tenés razón, nosotros, todo el poder hegemónico del poder corporativo, del poder financiero que opera en el continente, te van a dejar. Entonces, lograr, por salir una palabra, una unidad para sentarse a una mesa y negociar. Y ahí sí podemos avanzar. Ahí sí podemos avanzar y podríamos lograr grandes realizaciones y transformar, no tu país, el continente entero. Si las posibilidades son, está todo regalado para hacerlo. Pero ya esa es otra etapa, otra instancia. Mereceríamos hacer otros videos sobre ese tema. Pero ahora te quería yo hablar de esto, del poder corporativo norteamericano, nada más, no toco más nada, con respecto a la opción política posible dentro del continente, nada más que eso. Mañana, si querés, seguimos con los temas que tratamos, a veces ablocamos un poquito, a veces subimos intensidad, siempre destinado a que lo que estamos haciendo sirva para algo. Este video así desordenado que te he contado, que te he manifestado, si eres inteligente, me putearás, me negarás y todo eso, pero te va a dejar una enseñanza. Y yo no soy maestro de nada, te lo puedo asegurar, pero tengo algunos conocimientos que a lo mejor encajan dentro de las realidades. Nada más que eso. Mañana, si querés, nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?